Bueno, el día de hoy vamos a ver la guía número 1 sobre civilizaciones sudamericanas, civilizaciones indígenas. Bien, antes de empezar, nosotros vamos a responder la pregunta del foro. Ingresamos y ahí está la opción foro, le damos ahí y contestamos la pregunta. Aquí está la pregunta. Entonces vamos a iniciar con una cultura muy importante que son los incas. Bien, los incas que se encontraron, bueno, principalmente en Perú, pero pues estuvieron en Bolivia, en Ecuador, Chile y parte de Argentina. ¿Listo? Incas. Los incas se organizaron bajo un imperio, un imperio. Bien, ¿por qué un imperio? Pues porque ellos dominaron su propio territorio y también colonizaron otros territorios. Como dije, ellos nacieron en el Perú, pero se expandieron a Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Su economía se basó en la agricultura. Entonces, la agricultura es la base de la economía de los incas. Bien, la organización social era una organización estratificada, es como una escalerita o una pirámide, ¿cierto? Arriba está el mayor y va bajando. Por ejemplo, el Zapa Inca, que era pues en este caso el, el Inca gobernador, el más grande, y ahí se iba bajando como una escalera. Bien, la religión es politeísta. ¿Qué significa? Que hay muchos dioses, politeísta, muchos dioses. Bien, entonces un imperio cuya economía fue la agricultura, se organizaba en una sociedad estratificada, ¿sí? Y su religión era politeísta. Bien, aquí podemos ver un pequeño resumen que es importante leerlo. La organización económica de esas, en este caso de los pueblos indígenas en América, se dividían en la Minca y la Mita. Bien, la Minca era un trabajo común, un trabajo entre toda la comunidad. ¿Para qué? Bueno, ellos se beneficiaban. Y se beneficiaban ellos, ayudaban a otros, ¿cierto? También se ayudaban ellos mismos. La mitad, ¿cierto? La mitad eh, era un trabajo, pero en este caso beneficiaba al Estado, ¿sí? Es como una especie de impuesto, que ellos, por ejemplo, trabajaban, le daban cierto tiempo al Estado para ayudarlo a hacer diferentes obras, por ejemplo, hacer caminos. Bien, la minca, actividad para beneficio de la comunidad del mismo indígena, y la mita era como una especie de impuesto, de tributo que le pagaba el indígena al Estado para ayudarlo a construir cosas. Bien, aquí está la base de la economía, ya dijimos la agricultura. Bien, ellos cultivaban en terrazas para obviamente mantener mejor la distribución de los cultivos, y aquí hablaban de que cultivaban maíz, yuca, papa, frijol, algodón, bueno, entre otras cosas. Bien, aquí debemos responder esta actividad, estas preguntas. Mire, aquí lo que le hablaba de la estratificación de la sociedad incaica. ¿Se ve? Está la clase dominante y de ahí empezamos hacia abajo. Al final, la base son los esclavos. Bien, la sociedad inca estaba caracterizada por un orden jerárquico, ya dijimos, un poder absolutista, es decir, que este que está aquí, el inca mayor, dominaba todo. Bien, él dominaba todo, era como un rey. Lo que él decía se hacía. Bien, aquí podemos leer aquí una actividad de quiz. Contestamos esta pregunta como quiz. Cuando hablamos de los muiscas, ya pasando a otro tema, ya hablamos primero de los incas, que es un pueblo indígena muy importante. Y hablamos de los muiscas que nos pertenecen a nosotros, a nuestro territorio, a Colombia. Bien, los muiscas, cultura que pertenece a la familia lingüística chipcha, los chipchas. Lingüística es la forma de hablar. ¿Sí? ¿Dónde se encontraban los muiscas? En los departamentos de Boyacá y Cundinamarca principalmente. El mapa nos muestra de dónde llegaron ellos, dónde inclusive eso pudieron llegar ellos, ¿no? Bajaron desde Honduras, pasaron por Nicaragua, Costa Rica, Panamá y llegaron al territorio de Colombia y parte de Venezuela. Y aquí, pues como ya dijimos, se centraron en
Boyacá y Cundinamarca principalmente, ¿no? Eso no quiere decir que solamente ahí. Y en el mapa lo podemos ver. Organización política, una confederación, es decir, son regiones, son pequeños cacicazgos, pero que obviamente tenían un poder central, ¿sí? O sea, tenían un rey absoluto, como pasó con los incas, ¿no? Ellos fueron también dominadores de otros pueblos porque eran muy avanzados. En consecuencia, fue uno de los más grandes y mejor organizados confederaciones de tribus en el continente. Bien, cada tribu dentro de la confederación fue gobernada por su jefe o cacique, es decir, tenía un jefe central, un rey, pero a su vez se dividían en pequeños reinos. Bien, pero pues obviamente rendían tributo al rey principal. Bien, una característica muy especial del pueblo chipcha era su adoración al agua. Bien, ellos pues obviamente tenían mucha consideración al agua. Y por eso una de las lagunas de Iguaqué, ¿cierto? Eh, o la famosa laguna donde ellos arrojaban tanto oro, y desde ahí se creó la famosa leyenda del Dorado. Bien, entonces pues eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está la organización social, también estratificada. Todas estas sociedades han sido estratificadas. Está el Zipa o Saque, ¿cierto? Y de allí se va bajando. Bien, aquí lo podemos leer. Importante, estos pueblos indígenas son estratificados con un cacique central, con un gobierno autoritario, absolutista, pero que se dividía en otras regiones, también en pequeños reinos que tenían su propio cacique, pero le rendían cuentas al cacique mayor, al Zipa o al Saque. Y la base de la economía era la agricultura. Bien, la agricultura es la base de la economía de los pueblos indígenas. Acá podemos ver que la agricultura, los alimentos importantes para ellos, podemos leerlo. Aquí otra actividad. Esa es una actividad eh, que debemos responder con nuestro conocimiento anterior, ¿cierto? Y también con lo que hemos trabajado en la guía. Bien. Aquí, por ejemplo, los cacicazgos. Para responder los cacicazgos, recordemos que los cacicazgos son, en este caso, un lugar determinado. Un cacicazgo es un lugar, un territorio, gobernado por un cacique. Cacicazgo, un territorio indígena gobernado por un cacique. Bien, entonces, volvamos a recordar, los pueblos indígenas de América Latina fueron politeístas, es decir, creyeron en muchos dioses, ¿sí? La base de su agricultura, la base de su economía fue la agricultura, eran estratificados, tenían un cacique mayor que gobernaba todo el reino, ya sea inca o muisca, y tenían sus propias costumbres. Importante también algo, ellos amaban la naturaleza, tienen una relación muy estrecha con la naturaleza. Bien. Y cuando llegan los españoles, pues obviamente cambiaron sus costumbres, pues fueron dominados, inclusive también muertos. Muchos de ellos no lucharon contra los españoles y ellos pues obviamente los asesinaron. Los que quedaron vivos pues obviamente fueron obligados a hablar el español y a creer en la religión católica, olvidando todos sus dioses.